Mi hijo biológico me echó de casa cuando acababa de quedar viuda sin un solo centavo. Abrí de nuevo el cuaderno viejo de mi esposo, pero al llegar a la última página, mis manos empezaron a temblar y susurré: no puede ser. Me quedé helada cuando descubrí que el día que mi propio hijo me pidió que me fuera de la casa, todavía llevaba puesto el vestido negro del velorio y el olor a flores marchitas seguía pegado a mi piel, como si la muerte de mi esposo no quisiera soltarme todavía. Habían pasado apenas unos días desde que lo enterramos, y yo aún caminaba despacio, como si el cuerpo no entendiera que la vida seguía avanzando, aunque por dentro todo estuviera detenido. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de otras mañanas, más duro, más frío. Ya no era el silencio de una pareja mayor, acostumbrada a convivir sin palabras. Era un silencio incómodo, tenso, lleno de cosas no dichas. Mi hijo estaba sentado en la mesa del comedor, la misma donde durante años comimos juntos los domingos, donde celebramos cumpleaños, donde abrimos regalos de Navidad. No levantó la vista cuando entré. Tenía los brazos cruzados y una expresión que no reconocí de inmediato, una mezcla de prisa y distancia, como si ya hubiera tomado una decisión antes de que yo pudiera siquiera sentarme. Me dijo que teníamos que hablar, y su voz sonó firme, demasiado firme para alguien que acababa de perder a su padre. Yo pensé que iba a preguntarme cómo me sentía, o si había dormido algo. Pensé que quizá iba a decirme que no me preocupara por nada, que yo no estaba sola. Pero no. Me dijo que lo mejor era que buscara otro lugar donde quedarme, que la casa ya no era mía, que todo estaba arreglado desde hacía tiempo. Sentí un hueco en el estómago, como si el aire se hubiera ido de golpe. Le pregunté de qué estaba hablando si no entendía que yo acababa de perder a su padre, si no podía darme siquiera un poco de tiempo. Él suspiró con impaciencia y dijo que no era personal, que así eran las cosas, que yo ya no necesitaba una casa tan grande, que él tenía planes. No gritó, no levantó la voz. Eso fue lo que más me dolió. Habló como quien da una instrucción, como si yo fuera una visita incómoda que se había quedado más de la cuenta. Me dijo que podía llevarme mis cosas, que no quería problemas, que era mejor hacerlo rápido. Miré alrededor y por primera vez esa casa no me reconoció. Las paredes, los muebles, las fotografías familiares parecían ajenos, como si ya no me pertenecieran. Yo había vivido allí más de media vida, había limpiado esos pisos, cocinado en esa cocina, cuidado a mi esposo, cuando enfermó, criado a ese mismo hijo, que ahora me miraba como si estorbara. No supe qué decir. Quise recordarle todo lo que había hecho por él, todas las veces que lo defendí, que lo puse por delante incluso de mí misma, pero las palabras no salieron. Algo dentro de mí se cerró, una mezcla de vergüenza y tristeza tan profunda que me dejó muda. Me levanté despacio. Sentía las piernas débiles, pero no quería que me viera temblar. Fui a la habitación, tomé una bolsa y empecé a meter ropa sin pensar demasiado. Cada prenda era un recuerdo, cada objeto tenía una historia, y yo los guardaba como quien recoge los restos de una vida que ya no le pertenece. Cuando salí, él estaba de pie junto a la puerta. Me dijo que lo sentía, pero no sonó sincero. Sonó como una frase aprendida, como algo que se dice para no cargar con la culpa. Yo asentí porque no tenía fuerzas para discutir. Crucé el umbral y sentí algo peor que el abandono. Sentí que me habían borrado. La calle estaba llena de gente y sin embargo yo me sentía invisible. Caminé sin rumbo durante un rato, con la bolsa pesándome en el hombro y el corazón apretado. No tenía dinero en el bolso, no tenía un plan, solo tenía 67 años y la certeza de que ya no era bienvenida en el lugar que llamé hogar. Terminé tocando la puerta de una conocida, a alguien con quien apenas había hablado en los últimos años. Me dejó pasar, sin hacer demasiadas preguntas. Esa noche dormí en un sofá ajeno, escuchando ruidos desconocidos, sintiendo que cada respiración me recordaba lo frágil que se había vuelto mi mundo. No pude dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de mi hijo, no enojada,
No triste, simplemente distante. Pensé en mi esposo y en cómo hubiera reaccionado si hubiera visto esa escena. Él siempre fue callado, reservado, pero protector conmigo. O al menos eso creí durante muchos años. En medio de esa madrugada larga, sentada en la oscuridad, recordé algo que llevaba tiempo guardado en el fondo de un cajón. Un objeto pequeño, sencillo, que siempre había estado ahí sin hacer ruido. El cuaderno viejo de mi esposo. Él lo llevaba a todas partes. Lo guardaba con cuidado, lo cerraba siempre antes de dejarlo sobre la mesa. Yo nunca lo abrí. No porque me lo prohibiera, sino porque aprendí a respetar ese silencio suyo, ese espacio que decía que no era importante, pero que tampoco permitía que nadie tocara. Recordé sus manos escribiendo en él por las noches cuando pensaba que yo dormía. Recordé su forma de cerrar el cuaderno al escuchar mis pasos, como si no quisiera preocuparme. En ese momento sentí un escalofrío, una sensación extraña que no supe explicar. Me pregunté cuántas cosas no había visto, cuántas señales había ignorado por querer creer que todo estaba bien. Me pregunté si ese cuaderno tenía algo que ver con lo que estaba pasando ahora, con la seguridad con la que mi hijo me había echado de la casa, con esa frase que todavía me resonaba en la cabeza. Todo está arreglado desde hace tiempo. No me levanté a buscarlo esa noche. No quise. Había algo dentro de mí que me decía que abrir ese cuaderno no iba a traer consuelo sino preguntas. Y yo aún no sabía si estaba lista para enfrentarlas. Me quedé sentada hasta que empezó a amanecer mirando cómo la luz entraba poco a poco por la ventana ajena. Por primera vez, desde que murió mi esposo, no lloré por él. Lloré por mí, por la mujer que fui, por la madre que creyó que el amor era suficiente, por la vida que de pronto se me había escapado de las manos. Pensé que tal vez había llegado el momento de dejar de callar, aunque todavía no sabía cómo. Pensé que quizá ese cuaderno guardaba algo más que notas sin sentido, quizá era una puerta que yo nunca me atreví a abrir. Cuando el sol terminó de salir, me limpié el rostro, me acomodé el cabello y tomé una decisión silenciosa. Ese mismo día iba a buscar el cuaderno. No para encontrar respuestas fáciles, sino para entender por qué mi vida había dado un giro tan brutal en tan poco tiempo. No sabía entonces que al abrirlo no solo iba a enfrentar el pasado de mi esposo, sino también el mío, y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después de eso. Volví a la casa al día siguiente con una excusa que ni yo misma terminé de creerme. Recoger algunos documentos, un par de cosas personales nada más. Caminé despacio desde la parada del camión con el bolso apretado contra el cuerpo, como si eso pudiera protegerme de algo. El barrio estaba igual, los mismos árboles, las mismas cortinas en las ventanas vecinas, los mismos saludos incómodos de quienes no sabían qué decirle a una mujer a la que acababan de sacar de su propia casa. La puerta se abrió sin dificultad. Mi hijo había cambiado la cerradura, pero aún no había tenido tiempo de hacerlo del todo. Entré y el olor me golpeó de inmediato. No era un olor nuevo, era el de siempre, pero ahora se sentía ajeno, como si alguien hubiera movido los muebles del alma durante la noche. El silencio estaba cargado, espeso, distinto al del día anterior. Sabía que él no estaba, lo sentía en el aire, en la ausencia de pasos en la casa que parecía respirar sin nosotros. Caminé directo a la habitación. Cada paso me pesaba más que el anterior. El armario seguía en su sitio, las cajoneras también, pero algo había cambiado. Algunas cosas estaban corridas no mucho lo suficiente para dejar claro que alguien más ya decidía ahí. Abrí el cajón de abajo, ese que siempre dejábamos casi olvidado, y mis dedos tocaron el lomo duro del cuaderno antes de que mi mente pudiera reaccionar. El cuaderno viejo de mi esposo estaba ahí exactamente donde él lo había dejado durante años. Lo saqué con cuidado, como si pudiera romperse con solo mirarlo. Pesaba más de lo que recordaba, no por el tamaño, sino por todo lo que no sabía que guardaba. La portada estaba gastada, las esquinas dobladas, el papel olía a tiempo y a manos cansadas. Me senté en la orilla de la cama y lo sostuve un rato sin abrirlo. Sentí una punzada de culpa. Durante más de 40 años, respeté ese cuaderno sin hacer preguntas.
no porque me lo prohibiera, sino porque aprendí a aceptar los silencios como parte del matrimonio. Él decía que no era nada importante, yo asentía y seguía con mis cosas. Nunca pensé que ese silencio pudiera tener peso, que pudiera convertirse en una sombra. Respiré hondo y lo abrí. Las primeras páginas no decían nada de lo que yo esperaba. No había palabras de amor, ni despedidas, ni confesiones. Eran fechas, números iniciales, direcciones incompletas. Algunas páginas tenían tachaduras, otras solo una línea escrita a medias. Fruncí el ceño confundida. Pasé una hoja, luego otra. Todo era frío seco, como si no hablara de personas, sino de cosas que debían ser recordadas sin emoción. Sentí una pequeña decepción. Parte de mí había querido encontrar algo que me abrazara desde el pasado, una explicación dulce, un último gesto de cuidado. En lugar de eso tenía en las manos un cuaderno que parecía no querer decirme nada. Pero seguí leyendo. En una de las páginas vi una fecha que me hizo detenerme. Era el día en que mi hijo nos pidió que fuéramos con él a la notaría para arreglar unos papeles, según dijo, para facilitar las cosas en el futuro. Recordé perfectamente ese día. Mi esposo estaba cansado, había tenido una semana difícil, pero aceptó ir. Yo no le di importancia. Confiaba, siempre confié. Al lado de la fecha había una anotación breve, casi escondida como escrita con prisa. No firmar más. Nada más. No había explicación, no había contexto, solo esas palabras secas que ahora me erizaban la piel. Pasé la página con cuidado. Empecé a sentir un nudo en el estómago. De pronto el cuaderno ya no era un objeto viejo, era una presencia incómoda. Seguí avanzando y encontré más fechas conocidas, momentos de nuestra vida familiar que yo recordaba como normales cotidianos y que ahora aparecían ahí marcados con pequeñas notas que no entendía del todo. No había acusaciones, no había nombres completos. Mi esposo no escribía como alguien que quisiera denunciar, escribía como alguien que tenía miedo de dejar demasiadas huellas. Eso me asustó más que cualquier palabra directa. Cerré el cuaderno por un momento. Escuché un ruido en la sala y mi cuerpo se tensó de inmediato. No era nadie, solo el viento moviendo una ventana mal cerrada, pero en ese instante entendí algo. Ya no me sentía segura ni siquiera dentro de esas paredes que habían sido mi refugio durante décadas. Volví a abrir el cuaderno esta vez con más cuidado. Llegué a las últimas páginas. Ahí la letra de mi esposo cambiaba un poco. No era ilegible, pero se notaba más apretada, menos firme. Como si escribir le costara más esfuerzo. En la penúltima hoja había un nombre que no reconocí de inmediato, solo un apellido y una palabra al lado abogado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nunca hablamos de abogados. En nuestra familia, esas cosas siempre parecían lejanas e innecesarias. Yo había creído que todo estaba en orden, que no había nada que discutir ni que proteger. Ver esa palabra ahí escrita por él me hizo sentir como si hubiera entrado en una habitación que siempre estuvo cerrada. En la última página no había más que una frase corta, escrita con tinta más oscura, como si hubiera querido asegurarse de que no se borrara. Si Beatriz lee esto, no busques aquí. Busca ayuda. Sentí que las manos me temblaban. No había reproche, no había miedo explícito, solo una indicación clara. El cuaderno no era el lugar donde estaba la verdad completa. Era una señal, un aviso, una forma de decirme que yo no estaba loca por sentir que algo no cuadraba. Cerré el cuaderno con cuidado y lo guardé en el bolso. No quise seguir ahí más tiempo. Miré alrededor, una última vez tomé un par de documentos que encontré en una carpeta vieja y salí de la habitación. Mientras caminaba hacia la puerta sentí algo que no había sentido el día anterior. No era tristeza, era alerta. Salí de la casa sin despedirme. Nadie me vio, nadie me detuvo. El sol estaba alto y la calle parecía demasiado normal para todo lo que estaba pasando dentro de mí. Caminé varias cuadras antes de detenerme. Me senté en una banca
y abrí el bolso solo para asegurarme de que el cuaderno seguía ahí. Lo toqué con la punta de los dedos y lo volví a cerrar. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Mi esposo no había escrito eso para desahogarse. Lo había hecho para dejarme un camino, uno que yo no había querido ver antes. Y ese camino no pasaba por enfrentar a mi hijo, ni por reclamar, ni por llorar. Pasaba por entender, por preguntar, por buscar a la persona correcta. Recordé el apellido escrito en el cuaderno. Lo repetí en silencio varias veces como para no olvidarlo. Sentí miedo, sí, pero también algo más, una sensación nueva que me sorprendió. Era la primera vez, desde que murió mi esposo, que no me sentía completamente perdida. Esa noche de regreso en el sofá prestado, no pude dormir de nuevo, pero ya no era la misma vigilia desesperada. Pensé en todas las veces que había callado para mantener la paz en todas las decisiones que dejé en manos de otros, porque creí que así debía ser. Pensé en mi hijo, en su seguridad, en la frialdad con la que me habló, y por primera vez no me pregunté qué había hecho yo mal como madre. Me pregunté qué había pasado sin que yo lo viera. El cuaderno no me dio respuestas claras, pero me dio permiso. Permiso para dudar, permiso para no conformarme, permiso para buscar ayuda sin sentir vergüenza. Me dormí al amanecer con esa idea rondándome la cabeza. Al día siguiente iba a empezar a seguir el camino que mi esposo dejó marcado, aunque todavía no supiera a dónde me iba a llevar. Me desperté en una casa que no era mía y tardé unos segundos en recordar por qué estaba ahí. El techo era distinto, las paredes tenían otro color y el silencio no era el que conocía. No era un silencio cómodo, era el silencio de quien ocupa un espacio prestado, de quien camina con cuidado para no estorbar. Me levanté despacio del sofá, acomodé la cobija y me quedé un momento sentada con las manos sobre las rodillas, tratando de ordenar la cabeza. La señora que me había dado alojamiento salió de su cuarto más tarde con una sonrisa amable pero cansada. Me ofreció café y pan, y mientras desayunábamos me hizo preguntas suaves de esas que parecen preocupación, pero esconden curiosidad. Me preguntó si mi hijo ya me había llamado, si ya se habían arreglado las cosas, si pronto volvería a casa. Yo respondí con frases cortas evasivas. Dije que necesitaba unos días, que todo estaba un poco revuelto. No mentí del todo, pero tampoco dije la verdad. Salí a la calle con el cuaderno bien guardado en el bolso. Sentía su peso, aunque no fuera pesado, como si me recordara a cada paso que algo había cambiado. Caminé sin rumbo fijo, observando a la gente, a las mujeres de mi edad, que cargaban bolsas del mercado, a los hombres sentados frente a las tiendas comentando el clima. Todos parecían tener un lugar al que pertenecer, una rutina clara. Yo no. Mientras avanzaba las páginas del cuaderno, se me aparecían en la mente sin que yo las llamara. Fechas, números, palabras sueltas. No entendía su significado, pero empezaban a conectarse con recuerdos que hasta hace poco consideraba normales. Momentos pequeños, conversaciones sin importancia, detalles que había archivado como parte de la vida familiar. Recordé una tarde de hace unos años cuando mi hijo llegó con papeles bajo el brazo y una sonrisa apurada. Dijo que necesitaba que su padre firmara unas cosas nada grave solo para adelantar trámites para que todo estuviera en orden. Yo estaba en la cocina preparando la comida. Escuché la conversación a medias. Mi esposo dudó un momento, hizo una pregunta, pero al final firmó. Yo no intervine. Confiaba. Siempre confié. Ese recuerdo que durante años no tuvo peso alguno ahora se sentía distinto. No porque hubiera pruebas claras, sino porque el cuaderno lo había tocado, lo había marcado con una nota breve, seca, casi escondida. No firmar más. Pensé en cuántas veces mi esposo había querido decir algo y no lo hizo, y en cuántas veces yo había preferido no preguntar para no incomodar. Volví a la casa de la señora por la tarde. Me senté en el patio bajo la sombra de un árbol pequeño y abrí el cuaderno otra vez. Esta vez no lo hice buscando respuestas directas, sino buscando patrones.
Empecé a anotar en una hoja aparte las fechas que se repetían, los nombres incompletos, las direcciones que parecían importantes. No sabía qué hacía exactamente, pero sentía que era necesario. Algunas fechas coincidían con momentos de tensión en casa, con discusiones que nunca llegaron a ser gritos, con silencios largos en la mesa. Otras coincidían con visitas de mi hijo, que antes yo celebraba y ahora recordaba con una incomodidad nueva. Nada era concluyente, pero todo empezaba a formar una especie de mapa invisible. Cerré el cuaderno cuando el sol empezó a bajar. Sentí cansancio no físico sino mental. Era agotador mirar atrás y cuestionar lo que durante años di por hecho. Me pregunté si no estaría exagerando, si el dolor de haber sido echada de casa no me estaría nublando el juicio. Pensé incluso en guardar el cuaderno y olvidarme de todo, en aceptar que así eran las cosas y seguir adelante sin remover el pasado. Pero algo dentro de mí no me dejó. Al día siguiente salí temprano. Fui al mercado, compré algunas cosas pequeñas solo para sentirme ocupada, normal. Ahí me encontré con una vecina de hace muchos años, alguien que conoció bien a mi esposo. Me preguntó por él, me dio el pésame y luego, sin mala intención, dijo algo que me hizo detenerme. Comentó que en los últimos tiempos él se veía preocupado, que una vez lo había visto salir de una oficina que no era habitual, que parecía nervioso. Le pregunté de qué oficina hablaba. Ella se encogió de hombros, dijo que no estaba segura, que tal vez era cosa suya, pero para mí ya no lo era. Agradecí el comentario y seguí mi camino con el corazón acelerado. No era la confirmación de nada, pero sí la prueba de que no solo yo había notado cambios. Esa tarde volví a revisar el cuaderno. Busqué nombres, apellidos, cualquier cosa que pudiera relacionarse con una oficina, con un lugar concreto. Encontré una dirección escrita 2 veces en páginas distintas con años de diferencia. No era una dirección completa, solo una calle y un número aproximado. La reconocí. No por haber ido ahí, sino porque mi esposo la había mencionado alguna vez de pasada, como quien no quiere darle importancia. Sentí un escalofrío. Por primera vez el cuaderno dejaba de ser un conjunto de notas confusas y se convertía en algo tangible. Una calle existía. Un lugar existía. Y si existía, podía ser encontrado. Pensé en contárselo a alguien, en pedir consejo, pero no supe a quién. Mi hijo estaba fuera de la pregunta. La familia también. No quería oír frases hechas ni reproches. No quería que me dijeran que dejara las cosas, así que pensara en mi edad, que no me metiera en problemas. Ya había escuchado eso demasiadas veces a lo largo de mi vida. Decidí ir sola. No fui directamente a la dirección. Primero pasé por la zona, caminé cerca, observé. Era una calle tranquila, con oficinas pequeñas, despachos antiguos, de esos que llevan años ahí y que uno nunca nota. Me senté en una banca cercana y miré a la gente entrar y salir. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que no debía precipitarme. Mientras esperaba, pensé en mi nuera, en su forma de hablarme en los últimos años, siempre correcta, siempre distante, en las veces que parecía tomar decisiones sin consultarme, incluso cuando yo aún vivía en la casa, en cómo se había ido adueñando de los espacios de las conversaciones de la autoridad. No la veía como la mente detrás de todo, pero sí como alguien que empujaba, que reforzaba, que se beneficiaba del silencio. Me dolió admitirlo, pero también me alivió entenderlo. No todo era culpa mía. No todo había sido ingenuidad. Había dinámicas que se habían construido sin que yo las cuestionara. Regresé a la casa prestada al anochecer. Me senté otra vez con el cuaderno y la hoja de anotaciones. Esta vez escribí algo distinto. No fechas ni nombres, sino una frase simple, casi infantil. No estoy loca. La subrayé varias veces. La necesitaba. Entendí entonces que el cuaderno no estaba ahí para acusar a nadie, ni siquiera para explicarme todo. Estaba ahí para señalar, para decirme que mirara donde antes no miré, que preguntara donde antes callé,
que buscara ayuda, aunque siempre me enseñaron que las cosas de familia se quedaban en casa. Me acosté esa noche con una mezcla extraña de miedo y determinación. Sabía que al día siguiente tendría que dar un paso más, uno que ya no sería solo interno. Sabía que tendría que hablar con alguien que supiera leer esos signos mejor que yo, alguien que entendiera ese lenguaje de papeles, firmas y silencios. Antes de quedarme dormida, pensé en la mujer que había sido durante décadas, siempre cuidando de no incomodar, de no molestar, de no pedir demasiado. Y por primera vez no sentí nostalgia por esa versión de mí. Sentí que había llegado el momento de dejarla atrás. El cuaderno descansaba en la mesa cerrado quieto. Ya no me intimidaba. Ahora era una guía muda, una señal clara de que el pasado no estaba tan enterrado como yo creí. Y que si quería entender por qué mi vida se había desmoronado tan rápido, tenía que atreverme a seguir ese hilo, aunque me llevara a lugares incómodos. Apagué la luz con esa idea fija en la cabeza. Mañana iba a tocar una puerta que nunca antes había considerado, y sabía en lo más profundo que después de hacerlo ya no habría vuelta atrás. Toqué la puerta con los nudillos temblando, no porque dudara de estar ahí, sino porque nunca en mi vida había entrado a un despacho de abogados por decisión propia. El edificio era antiguo, de esos que parecen detenidos en el tiempo, con escaleras de mármol gastado y un pasillo largo que olía a papel viejo y café recalentado. En la placa de la puerta estaba el nombre que había leído en el cuaderno de mi esposo, el mismo apellido que había repetido en silencio durante días, para no olvidarlo. Tardaron en abrir. Justo cuando pensé en darme la vuelta, la puerta se movió y apareció un hombre mayor de cabello blanco y lentes gruesos, con una expresión que pasó de la sorpresa al reconocimiento en cuestión de segundos. No hizo falta que dijera mi nombre. Me miró con una mezcla de respeto y preocupación, como si hubiera sabido que este encuentro llegaría tarde o temprano. Me hizo pasar sin muchas palabras. El despacho era pequeño, lleno de libreros abarrotados de carpetas, diplomas enmarcados y fotografías antiguas. Me indicó una silla frente a su escritorio y se sentó despacio, apoyando las manos sobre la madera. Durante unos segundos no habló. Yo tampoco. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era un silencio cargado de cosas pendientes. Saqué el cuaderno del bolso y lo puse sobre el escritorio. En cuanto lo vio, su rostro cambió. No lo tocó de inmediato. Se quedó mirándolo como si fuera un objeto peligroso, algo que debía manejarse con cuidado. Finalmente lo tomó y pasó las páginas sin detenerse demasiado, como si ya supiera qué iba a encontrar ahí. Dijo el nombre de mi esposo en voz baja, casi con tristeza. Luego levantó la mirada y me preguntó cuándo había encontrado el cuaderno. Le conté lo justo que lo había abierto después de su muerte, que no entendía todo, pero que sentía que había algo importante ahí. Él asintió despacio. Me dijo que mi esposo había pasado por ese despacho unos meses antes de morir, que no había hablado mucho, pero que estaba inquieto más de lo normal. Me explicó que el cuaderno no era una prueba en sí mismo, que legalmente no demostraba nada. Pero también me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que ese tipo de anotaciones no las hacía alguien por costumbre, sino alguien que se sentía acorralado, alguien que no confiaba en que las cosas siguieran su curso natural. Me preguntó si había notado cambios en mi esposo antes de su muerte. Dudé un momento, pero terminé diciendo la verdad. Le hablé de su nerviosismo, de las noches sin dormir, de las discusiones suaves pero constantes con nuestro hijo. Le hablé de las firmas de los papeles que yo nunca revisé. Mientras hablaba, el abogado escuchaba en silencio, tomando notas breves en una hoja amarilla. Cuando terminé, se recostó en la silla y suspiró. Me dijo que había algo que debía decirme con claridad. Me explicó que mi esposo había estado a punto de iniciar un proceso legal para revisar ciertos documentos relacionados con la casa y otros bienes familiares. No llegó a hacerlo. Canceló todo de forma abrupta y nunca volvió a comunicarse. Sentí un golpe en el pecho. Le pregunté por qué no siguió adelante.
El abogado me miró con una expresión que mezclaba prudencia y pesar. Me dijo que no podía asegurarlo, pero que había señales claras de presión. Presión familiar, presión emocional, quizá miedo a romper definitivamente con su propio hijo. Me sentí culpable. Pensé en todas las veces que insistí en mantener la paz, en no hacer escándalos, en no exagerar las cosas. Pensé en cómo había minimizado las preocupaciones de mi esposo, porque creía que eran fruto de la edad o del cansancio. El abogado pareció leerme la cara y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no me castigara, que muchas mujeres llegaban a su despacho con la misma historia, creyendo que proteger a la familia significaba callar. Me habló entonces de un documento que mi esposo había mencionado sin mostrarle. Un papel que nunca llegó a firmarse ahí, pero que aparecía en conversaciones previas. Un cambio en la administración de los bienes, una figura legal que permitía transferencias con mayor facilidad. No me dio detalles, pero fue suficiente para que entendiera que había mucho más en juego de lo que yo había imaginado. Le pregunté si mi hijo estaba involucrado. No respondió de inmediato. Me dijo que no podía acusar a nadie sin pruebas, pero que era evidente que alguien cercano se había beneficiado del silencio de mi esposo. Alguien con acceso directo, alguien en quien él confiaba. Antes de que pudiera procesar todo eso, el abogado me hizo una advertencia. Me dijo que no confrontara a nadie, que no hiciera preguntas directas, que no mostrara el cuaderno. Me explicó que si había documentos irregulares, podían desaparecer con facilidad, que el tiempo jugaba en mi contra, pero también a mi favor si sabía moverme con cuidado. Acepté dejarle el cuaderno por unos días. No me gustó soltarlo, pero entendí que era necesario. Él me prometió revisarlo con calma y cruzar la información con algunos archivos. Me pidió discreción absoluta. Asentí sin dudar. A esas alturas ya no me quedaban ganas de hablar con nadie que no pudiera ayudarme de verdad. Antes de irme, me dijo algo que se quedó conmigo durante todo el camino de regreso. Me dijo que lo que estaba a punto de descubrir no solo podía afectar a mi familia, sino a mi forma de ver mi propio matrimonio. Que a veces el amor se mezcla con el miedo y que no siempre sabemos distinguir uno del otro. Salí del despacho con las piernas flojas. El sol de la tarde me pareció demasiado brillante para el peso que llevaba encima. Caminé varias cuadras sin rumbo tratando de respirar, de no dejar que la culpa me ahogara. Pensé en mi esposo, en su silencio, en su manera de protegerme sin decirme nada. Pensé en mi hijo y en la frialdad con la que me había sacado de la casa. Esa noche recibí la primera llamada del abogado. Su voz era distinta, más tensa. Me dijo que había encontrado algo que no cuadraba. No quiso entrar en detalles por teléfono. Me pidió que fuera al día siguiente temprano. Me dijo que no comentara nada con nadie, que no cambiara mis rutinas, que actuara con normalidad. Colgué con el corazón acelerado. Me senté en el sofá prestado y miré mis manos arrugadas, cansadas pero firmes. Pensé en lo absurdo que era que a mis 67 años estuviera aprendiendo a moverme con cautela, a desconfiar, a leer entre líneas. Pero también pensé que quizá era el momento exacto para hacerlo. Esa noche dormí poco. Soñé con papeles que se deshacían entre mis dedos, con puertas que se cerraban justo cuando estaba a punto de cruzarlas. Me desperté antes del amanecer con una certeza amarga. Mi vida anterior había terminado el día que mi hijo me echó de casa, pero la historia real, la que llevaba años gestándose en silencio, apenas estaba comenzando. Me levanté cuando aún estaba oscuro y me preparé para salir. Mientras cerraba el bolso, sentí un vacío extraño al no llevar el cuaderno conmigo, pero también sentí algo nuevo, una especie de respaldo invisible. Ya no estaba sola con mis dudas. Alguien más había visto lo que yo apenas empezaba a entender. Caminé hacia la puerta con paso lento pero decidido. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. Sabía que remover el pasado tendría consecuencias. Pero también sabía que seguir callando ya no era una opción. Y por primera vez, desde que todo se vino abajo, sentí que estaba haciendo algo no solo por mí, sino por la verdad
que mi esposo no alcanzó a decir en voz alta. Cuando salí a la calle y sentí el aire fresco en la cara, pensé que tal vez el miedo no era una señal para detenerme, sino la prueba de que estaba caminando en la dirección correcta. El teléfono sonó temprano antes de que el sol terminara de subir, y supe que no era una llamada cualquiera, incluso antes de contestar. La voz del abogado era baja, controlada, pero había algo distinto, una tensión que no había escuchado el día anterior. Me pidió que fuera a su despacho lo antes posible. No explicó nada más. No hizo falta. No hizo. Salí de la casa prestada con el estómago revuelto y una sensación pesada en el pecho. El trayecto se me hizo más largo que otras veces. Cada semáforo, cada esquina, parecía una pausa innecesaria antes de algo que yo no sabía si estaba lista para enfrentar. Pensé en darme la vuelta más de una vez, en decirme que ya había ido demasiado lejos, que a mi edad no tenía sentido meterse en problemas. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, me empujó a seguir. El abogado me recibió sin rodeos. No hubo café, no hubo cortesías. Cerró la puerta del despacho con cuidado y me indicó la silla frente a su escritorio. Tenía varias carpetas abiertas, hojas sueltas, copias. Me miró unos segundos antes de hablar, como si estuviera midiendo cuánto podía decirme de golpe. Puso un documento frente a mí. Era una copia amarillenta en los bordes con sellos oficiales y firmas. Reconocí de inmediato la letra de mi esposo. La había visto tantas veces en tarjetas, en notas rápidas, en recibos. Sentí un nudo en la garganta. El abogado me pidió que mirara con atención la fecha. La fecha no cuadraba. Ese día mi esposo estaba enfermo. Lo recordaba con claridad porque había pasado casi toda la mañana en cama con dolor en el pecho y mareos. Yo había insistido en llevarlo al médico, pero se negó. Decía que era cansancio, que se le pasaría. Sin embargo, según ese documento, había firmado en una notaría al otro lado de la ciudad durante la misma franja horaria. Levanté la vista y negué con la cabeza casi sin darme cuenta. Dije que eso era imposible. El abogado no me contradijo. Me explicó con calma que en papel todo parecía correcto. La firma coincidía, los sellos estaban en regla, el documento había sido registrado. Legalmente no era fácil cuestionarlo. Pero había detalles que no podían ignorarse. Me señaló una cláusula específica. Hablaba de la administración de los bienes, de una autorización amplia para tomar decisiones sin necesidad de consultar a otros miembros de la familia. Esa cláusula dejaba a mi esposo prácticamente fuera del control de su propio patrimonio y me dejaba a mí completamente al margen. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por lo que estaba viendo, vergüenza por no haber sabido, por no haber preguntado, por haber confiado ciegamente. El abogado me dijo que ese tipo de documentos no se firmaban por accidente. Alguien había preparado todo con cuidado, aprovechando un momento de debilidad. Le pregunté quién se beneficiaba de eso. No respondió de inmediato. Cerró una de las carpetas y abrió otra. Ahí había movimientos bancarios, transferencias, cambios de titularidad. No eran cantidades enormes de dinero, pero eran suficientes para demostrar un patrón. Todo apuntaba a una sola dirección. Mi hijo. Decir su nombre en voz alta me costó más de lo que esperaba. El abogado no lo hizo por mí. Solo me miró y asintió con una seriedad que me heló la sangre. Me explicó que según los registros, mi hijo había sido quien presentó el documento, quien gestionó los trámites, quien tuvo acceso directo a la notaría y al banco. Recordé de pronto una conversación antigua. Él había insistido en acompañar a su padre a arreglar unos pendientes. Yo me había quedado en casa confiada pensando que era normal que un hijo ayudara a su padre. Ese recuerdo me cayó encima como un peso muerto. El abogado me advirtió que no sacara conclusiones apresuradas. Me dijo que legalmente aún había que comprobar muchas cosas, que había que seguir el rastro con cuidado. Pero también me dijo algo que no olvidaré. Me dijo que alguien había intentado detener ese documento en su momento.
Abrió otra carpeta y me mostró una nota interna del banco. No tenía nombres completos, solo iniciales y una fecha. Un empleado había señalado irregularidades, había solicitado una revisión adicional. Esa revisión nunca se hizo. El empleado había sido trasladado poco después a otra sucursal. Sentí un escalofrío. Ya no se trataba solo de mi familia. Había otras personas que habían visto algo extraño y habían preferido callar. El abogado me explicó que ese tipo de silencios no eran raros, que mucha gente elegía proteger su trabajo antes que involucrarse en problemas. Me pregunté cuántas veces mi esposo habría sentido lo mismo. ¿Cuántas veces habría querido hablar y no encontró el momento o la fuerza? Me sentí culpable otra vez, pero esta vez no dejé que ese sentimiento me paralizara. Le pregunté qué podía hacer. El abogado fue claro. Me dijo que por ahora lo mejor era no cambiar nada, que no confrontara a mi hijo, que no mencionara el documento, que siguiera comportándome como hasta ahora. Me explicó que cualquier movimiento brusco podría alertar a las personas involucradas y hacer que desaparecieran pruebas importantes. Acepté, aunque la idea de fingir me revolvía el estómago. Fingir siempre había sido mi especialidad, pero esta vez no era para mantener la paz, sino para protegerme. Era distinto, más frío, más consciente. Antes de irme, el abogado me dijo que había otro documento mencionado en el cuaderno de mi esposo, uno que aún no había aparecido. Según sus palabras, ese papel podía cambiarlo todo. Si lo encontrábamos, el equilibrio de fuerzas se invertiría por completo. Salí del despacho con la cabeza llena de información y el corazón pesado. Caminé varias cuadras sin prestar atención a nada. La ciudad seguía su ritmo normal. La gente entraba y salía de tiendas, los camiones pasaban llenos, los vendedores gritaban sus ofertas. Todo parecía igual y, sin embargo, mi mundo había cambiado de forma irreversible. Esa tarde no regresé de inmediato a la casa prestada. Me senté en un parque cercano y observé a las familias, a las madres con hijos pequeños, a las abuelas empujando carriolas. Pensé en la palabra madre y en todo lo que había significado para mí. Pensé en cómo esa palabra había sido usada para exigirme silencio, paciencia, sacrificio. Por primera vez, me permití sentir enojo sin culpa. No un enojo explosivo, sino uno firme, contenido. Un enojo que me decía que lo que había pasado no estaba bien, que no debía aceptarlo solo porque venía de mi propio hijo. Esa noche, cuando por fin regresé al sofá prestado, me sentía agotada. Me acosté vestida sin ganas de cenar. Cerré los ojos y las imágenes del día volvieron una y otra vez. El documento, la firma, la fecha, imposible. Todo encajaba de una manera cruel. Entendí entonces que el cuaderno de mi esposo no había sido escrito para contarme una historia completa. Había sido escrito para dejar señales, para que alguien algún día uniera los puntos. Y esa alguien era yo, aunque nunca lo hubiera imaginado. Me pregunté qué más no sabía. ¿Qué otras decisiones se habían tomado a mis espaldas, mientras yo me ocupaba de mantener la casa en orden, de cocinar, de escuchar, de ceder? Sentí una tristeza profunda por la mujer que fui, pero también una compasión nueva. Hice lo que supe hacer con lo que tenía. Antes de dormir, tomé una decisión silenciosa. No iba a retroceder. No iba a taparme los ojos otra vez. Si mi hijo había creído que podía borrarme sin consecuencias, se había equivocado. No porque yo quisiera vengarme, sino porque merecía saber la verdad y recuperar lo que me habían quitado sin mi consentimiento. Apagué la luz con esa idea clara. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba solo. Lo acompañaba una determinación tranquila, firme, que no había sentido en muchos años. Sabía que el camino que tenía delante sería largo y doloroso, pero también sabía algo más importante. Ya no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Esa mañana desperté con la sensación de estar siendo observada, aunque sabía que no había nadie más en la casa. Abrí los ojos lentamente y miré el techo, escuchando el ruido lejano de la calle,
un camión pasando una radio encendida en algún departamento vecino. Todo parecía normal, pero dentro de mí algo estaba tenso, alerta, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi cabeza que ya no estaba a salvo en la ignorancia. Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé café con movimientos mecánicos tratando de no pensar demasiado. El olor me reconfortó un poco, pero no lo suficiente como para borrar la imagen del documento que el abogado me había mostrado el día anterior. La fecha imposible seguía flotando en mi mente como una acusación silenciosa. Mientras bebía el primer sorbo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hijo. Solo decía que necesitábamos hablar, que era importante, que no había sido su intención, que las cosas se salieran de control. Leí esas palabras varias veces. No sentí alivio ni alegría. Sentí una desconfianza nueva, incómoda, pero clara. Antes ese mensaje me habría hecho correr a verlo a pedir perdón, aunque no supiera de qué. Ahora lo dejé en visto y no respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para entender, para no caer otra vez en el papel que había interpretado durante décadas. Salí de la casa con el bolso bien cerrado y la cabeza alta. Caminé hasta una papelería cercana y compré una libreta nueva. No era elegante ni especial, pero al tocarla, sentí que necesitaba un espacio propio para escribir, para ordenar lo que iba descubriendo. Me senté en una banca del parque y empecé a anotar todo lo que recordaba sin censura, sin tratar de suavizar nada. Anoté conversaciones antiguas, gestos que antes me parecían normales y que ahora se veían distintos. Anoté las veces que mi hijo había tomado decisiones sin consultarme, las veces que había hablado por mí, las veces que había minimizado mis preguntas con una sonrisa condescendiente. No lo hacía para juzgarlo, sino para ver el patrón completo. Mientras escribía entendí algo que me dolió admitir. Mi hijo no se había convertido de pronto en alguien frío y calculador. Ese cambio no había sido repentino. Yo había elegido no verlo porque reconocerlo significaba aceptar que mi familia no era el refugio que yo creía. Cerré la libreta cuando mis manos empezaron a cansarse. Me quedé sentada observando a la gente pasar, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y claridad. Por primera vez no me sentí débil por llorar. Me sentí humana. Decidí pasar por el banco antes de regresar a la casa. No tenía una razón concreta, solo una intuición. Al entrar el aire frío y el sonido de las teclas, me hicieron sentir pequeña como siempre me había pasado en esos lugares. Me acerqué al mostrador y pedí información general sobre algunos movimientos antiguos de una cuenta que habíamos compartido mi esposo y yo. La joven que me atendió fue amable, pero distante. Me pidió identificación y revisó la pantalla durante unos minutos. Luego frunció ligeramente el ceño. Me dijo que para acceder a ciertos datos necesitaba autorización adicional, que algunas cosas habían sido modificadas recientemente. Recientemente. Esa palabra me atravesó el pecho. Le pregunté cuándo. Me dio una fecha que coincidía con los días posteriores a la muerte de mi esposo. Sentí un mareo leve, pero me mantuve firme. Le agradecí y me retiré sin hacer más preguntas. No quería levantar sospechas. Ya sabía lo suficiente para entender que alguien se había movido rápido, demasiado rápido. Al salir del banco, vi a lo lejos a mi nuera. Estaba parada junto a su coche, hablando por teléfono con esa postura segura que siempre me había intimidado un poco. Dudé si acercarme o no, al final no lo hice. Me quedé observándola unos segundos desde la acera contraria. Cuando colgó, miró alrededor como si buscara ver de alguien. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No sonrió. Yo tampoco. Ese cruce silencioso me dejó claro algo que había estado evitando pensar. No estaba sola en esto, pero tampoco estaba rodeada de aliados. Había decisiones tomadas, intereses cruzados, y yo había sido considerada un obstáculo menor, fácil de apartar. Volví a la casa prestada con el corazón acelerado.
Cerré la puerta con cuidado y me senté en el sofá. Saqué la libreta nueva y escribí una frase grande en la primera página. No confíes en la versión cómoda. La subrayé 2 veces. Más tarde recibí otra llamada del abogado. Me dijo que había avanzado un poco más, que había encontrado inconsistencias en otros documentos, pero que el proceso sería lento. Me pidió paciencia. Me advirtió que a partir de ese momento debía asumir que cualquier cosa que dijera o hiciera podría ser usada en mi contra. Colgué sintiéndome cansada, pero también más despierta que nunca. Pensé en cómo durante años había creído que el conflicto era algo que debía evitarse a toda costa. Ahora entendía que evitarlo no lo hacía desaparecer, solo lo desplazaba, lo escondía hasta que se volvía más peligroso. Esa noche mi hijo volvió a llamar. Esta vez contesté. Su voz sonaba tensa, defensiva, pero también ensayada. Me dijo que no entendía por qué estaba reaccionando, así que todo lo que había hecho era por el bien de la familia, que yo no debía preocuparme por cosas complicadas. Escuché en silencio. Cada palabra que decía confirmaba lo que ya intuía. Cuando terminó le respondí con calma que necesitaba tiempo, que no estaba lista para hablar hablar en persona, que por favor respetara eso. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego dijo que esperaba que no me dejara influenciar por gente que no conocía bien. Colgué sin discutir. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz no lo había hecho. Para mí eso ya era un triunfo. Me quedé sentada en la oscuridad con el teléfono apagado sobre la mesa. Pensé en la mujer que había sido como madre, siempre disponible, siempre dispuesta a justificar. Pensé en lo difícil que era aceptar que amar a un hijo no significaba permitirle todo. Esa noche dormí mal, pero soñé con algo distinto. Soñé que caminaba por un pasillo largo lleno de puertas cerradas. Algunas estaban marcadas con nombres, otras no. Al final del pasillo había una puerta abierta y una luz suave saliendo de ella. No vi qué había dentro, pero sentí que tenía que llegar ahí aunque el camino fuera incómodo. Al despertar, no sentí miedo. Sentí decisión. Sabía que el siguiente paso implicaría buscar a alguien más, alguien que no estuviera ligado ni a mi familia ni al abogado. Alguien que pudiera ver la historia desde fuera. No sabía aún quién sería, pero sabía que no podía seguir avanzando sola. Me levanté, me vestí con cuidado y me miré al espejo. Vi a una mujer de 67 años, con arrugas, con ojeras, con el cabello un poco desordenado. Pero también vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi firmeza. Tomé el bolso, guardé la libreta y salí de la casa. El aire fresco me llenó los pulmones y me hizo sentir viva. Tal vez nunca quise este conflicto, pero ahora que estaba aquí, no pensaba retroceder. Cada paso que daba me alejaba un poco más de la mujer que había sido echada de su casa sin explicaciones, y me acercaba a alguien nuevo, alguien que ya no estaba dispuesta a ser borrada. Caminé hacia la calle principal con la certeza de que lo que venía no sería fácil, pero también con la intuición clara de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino posible. Y esta vez no iba a cerrar los ojos. La mujer me citó en un café pequeño, de esos que pasan desapercibidos aunque lleven décadas en la misma esquina. No era un lugar elegante ni moderno, pero tenía algo que me tranquilizó desde que crucé la puerta. Mesas de madera gastada, una radio vieja sonando bajito y gente que no parecía prestar atención a nadie más que a su propio café. Llegué 10 minutos antes. Siempre llego antes cuando estoy nerviosa. Elegí una mesa al fondo y pedí un café americano. Mientras esperaba, miré mis manos sobre la mesa. Seguían siendo las mismas manos de siempre, manos de madre, de esposa, de mujer que sostuvo una casa durante años. Pero ahora temblaban menos. No porque tuviera menos miedo, sino porque había tomado una decisión, y eso, aunque doliera, me daba una extraña calma. La vi entrar sin dificultad. No era joven, pero tampoco vieja. Tenía el cabello recogido sin demasiada preocupación, una bolsa grande colgada al hombro
y una mirada atenta, de esas que parecen analizarlo todo sin juzgar. Caminó directo hacia mí como si ya me conociera. Me saludó por mi nombre antes de sentarse. Eso me incomodó un poco, pero no me sorprendió. Me dijo que mi abogado le había hablado de mí de manera muy general, sin detalles innecesarios, que sabía que yo buscaba entender algo que no cuadraba y que necesitaba una mirada externa. Me preguntó si estaba segura de querer hablar con ella. No respondí de inmediato. Miré el café todavía humeante y asentí despacio. Empecé desde el principio. No con fechas ni documentos, sino con lo que había sentido el día que mi hijo me echó de la casa. Le hablé de su mirada, de sus palabras medidas, de la frialdad con la que me dejó claro que ya no tenía lugar ahí. Le hablé del cuaderno de mi esposo, de las notas sueltas de las fechas imposibles. Mientras hablaba ella no me interrumpió. Tomaba notas, pero sobre todo escuchaba. Cuando terminé, guardé silencio. Sentí esa vergüenza vieja que aparece cuando una mujer cuenta su vida y teme no ser tomada en serio. Ella levantó la mirada y dijo algo que me desarmó. Dijo que lo que estaba viviendo no era raro, que muchas historias de abuso y despojo comenzaban así, con decisiones tomadas en nombre del amor y la familia. Me explicó que su trabajo consistía en seguir hilos, en unir puntos que otros preferían mantener separados, que no prometía resultados rápidos ni finales felices, pero que sí prometía no mirar hacia otro lado. Me preguntó si tenía copia de los documentos que el abogado había encontrado. Le dije que no, pero que podía conseguirlos. Hablamos entonces del cuaderno. Le conté que no contenía pruebas directas, solo señales. Ella sonrió levemente y dijo que a veces las señales eran más valiosas que las pruebas porque indicaban dónde buscar. Me pidió que le describiera las notas, los nombres incompletos, las direcciones. Saqué mi libreta y se las mostré. La revisó con atención como si estuviera leyendo un idioma que yo apenas empezaba a entender. Se detuvo en un apellido que yo había anotado sin darle demasiada importancia. Me preguntó si sabía quién era. Le dije que no, que solo lo había visto un par de veces escrito por mi esposo. Ella lo anotó aparte y dijo que lo investigaría. No explicó por qué, pero su tono me hizo saber que había tocado algo relevante. Antes de irse, me hizo una advertencia. Me dijo que si había personas moviendo papeles con rapidez, también podían estar observando mis movimientos, que tuviera cuidado con lo que decía por teléfono, con a quién veía, con los lugares que frecuentaba. No lo dijo para asustarme, lo dijo como quien da un consejo práctico. Aún así sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salí del café con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Ya no era solo una madre herida tratando de entender a su hijo. Ahora había involucrado a alguien más, alguien que podía poner palabras a lo que yo apenas intuía. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que estaba respirando más profundo. Esa tarde recibí un mensaje de mi nuera. Decía que necesitábamos hablar, que las cosas no podían quedarse, así que yo estaba siendo injusta. Leí el mensaje varias veces. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier palabra podía ser usada para empujarme de vuelta al lugar de siempre, el de la culpa. Por la noche el abogado me llamó. Me dijo que había encontrado más irregularidades, que algunas firmas no coincidían del todo, que había documentos que parecían haber sido modificados después de la muerte de mi esposo. Me pidió que fuera paciente, pero su voz ya no era la de alguien tranquilo. Era la voz de alguien que sabía que estaba tocando algo delicado. Me acosté tarde con la cabeza llena de nombres, fechas y preguntas. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando solo en cómo sobrevivir, sino en cómo enfrentar. Eso me asustó y me fortaleció al mismo tiempo. Al día siguiente, mientras hacía fila en una tienda, sentí que alguien me observaba. No vi a nadie, claramente, pero la sensación fue tan fuerte que miré alrededor varias veces. Me dije que estaba exagerando, que era producto del estrés. Aún así, aceleré el paso al salir.
Por la tarde, la mujer del café me llamó. Me dijo que había encontrado algo interesante sobre el apellido que le mencioné. No entró en detalles por teléfono. Me pidió que nos viéramos de nuevo al día siguiente en otro lugar. Su tono no era alarmista, pero sí serio. Colgué con el corazón latiendo fuerte. Esa noche soñé con mi esposo. No estaba enfermo ni cansado como en sus últimos días. Estaba de pie en la cocina revisando papeles con el ceño fruncido. Levantó la mirada y me dijo algo que no logré escuchar. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza silenciosa. Él había intentado protegerme a su manera. Ahora me tocaba a mí terminar de entender por qué. Me senté en la cama y respiré hondo. Pensé en mi edad, en todo lo que la gente cree que una mujer de 67 años ya no debe hacer, ya no debe cuestionar. Sonreí con amargura. Nadie espera que una mujer así se levante y empiece a hacer preguntas incómodas. Tal vez por eso habían pensado que podían sacarme del camino con tanta facilidad. Me levanté y me preparé para el día con calma. Me vestí con ropa sencilla, cómoda. Antes de salir miré la libreta una vez más. Las palabras que había escrito seguían ahí firmes. No confíes en la versión cómoda. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la calle. Sentí miedo, sí, pero ya no era el miedo que paraliza. Era un miedo alerta, despierto, que me empujaba a seguir adelante. Sabía que las piezas empezaban a moverse, que las personas involucradas no iban a quedarse quietas. Pero también sabía algo que antes no. Yo tampoco iba a quedarme quieta. Mientras avanzaba entre el ruido de la ciudad, pensé que quizá toda mi vida me habían preparado para este momento sin que yo lo supiera. Para aprender a escuchar, a observar, a resistir en silencio hasta que llegara el día de hablar. Y ese día lo sentía con claridad, ya había llegado. El segundo encuentro no fue en un café, sino en una biblioteca pública casi vacía, de esas que sobreviven más por costumbre que por presupuesto. La mujer me indicó una mesa cerca de una ventana alta, donde la luz caía de lado y nadie podía leernos los labios con facilidad. Llegué puntual. Ella ya estaba ahí con una carpeta delgada y una expresión distinta, más concentrada, menos cordial. Se sentó frente a mí sin rodeos y abrió la carpeta con cuidado. No me mostró documentos de inmediato. Me habló primero de contextos, de patrones que se repetían en ciertos casos de despojo familiar, de cómo muchas veces el conflicto no estallaba de golpe, sino que se construía lentamente aprovechando silencios, rutinas y relaciones de confianza. Yo escuchaba con el cuerpo tenso, como si cada palabra confirmara algo que ya intuía. Luego señaló el apellido que había anotado en mi libreta. Me dijo que no era un nombre cualquiera, que aparecía vinculado a una red de gestorías legales que operaban como intermediarias en procesos de sucesión, administración de bienes y reestructuración patrimonial. Nada ilegal, a simple vista todo muy bien cubierto. El problema, dijo, era que ese apellido aparecía siempre cerca de situaciones donde alguien quedaba fuera sin entender cómo. Sentí un escalofrío. Le pregunté si mi hijo estaba relacionado con esa red. No respondió directamente. Me dijo que había conexiones indirectas, asesorías, recomendaciones cruzadas. Nada que pudiera señalarse aún como prueba definitiva, pero suficiente para justificar una investigación más profunda. Me explicó entonces algo que me dejó sin aire, que el cuaderno de mi esposo no solo marcaba fechas, sino momentos de quiebre. Días en que algo había cambiado sin que yo lo supiera. Días en que decisiones importantes se habían tomado mientras yo seguía ocupada en lo cotidiano. El cuaderno, dijo, era una advertencia escrita con miedo, no un diario. Me pidió que pensara en personas que hubieran aparecido de pronto en nuestras vidas en los últimos años, abogados, contadores conocidos de conocidos. Pensé en un hombre amable que había ido a casa un par de veces presentado como asesor. Pensé en cómo hablaba más con mi hijo que con nosotros. Pensé en lo poco que yo había preguntado. Ella anotó el nombre cuando se lo dije y asintió despacio. Me dijo que ese nombre también le resultaba familiar.
No añadió nada más. Cerró la carpeta y me miró con seriedad. Me dijo que a partir de ese punto las cosas podían ponerse incómodas, que investigar significaba remover intereses, que era importante que yo estuviera preparada para eso. Salimos de la biblioteca por separado. Caminé varias cuadras antes de sentir que podía respirar con normalidad. La ciudad seguía su ritmo, pero yo caminaba con una sensación extraña, como si ya no perteneciera del todo a ese paisaje. No era miedo puro, era conciencia. La conciencia de estar siendo parte de algo más grande que un conflicto familiar. Esa noche, al regresar a la casa prestada, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Mi nombre estaba escrito a mano con una letra firme que no reconocí de inmediato. Sentí un nudo en el estómago antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja y una frase corta. Decía que dejara de hacer preguntas, que no valía la pena remover el pasado que pensara en mi bienestar. Me senté en el sofá con el papel en la mano, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba. No había amenazas directas, pero el mensaje era claro. Alguien sabía que me estaba moviendo. Alguien quería que me detuviera. Pensé en llamar al abogado, en llamar a la mujer de la biblioteca, pero algo me dijo que no era buena idea hacerlo de inmediato. Guardé el papel en mi bolso y me quedé sentada en silencio escuchando mis propios pensamientos. Por primera vez sentí enojos sin mezcla de culpa. No era justo. Nada de eso lo era. Y sin embargo, ahí estaba yo teniendo que medir cada paso, como si hubiera hecho algo mal. Al día siguiente mi hijo apareció sin avisar. Tocó la puerta con insistencia. Sentí que el corazón se me subía a la garganta, pero me obligué a respirar antes de abrir. Estaba serio, tenso, con esa expresión que siempre había usado cuando quería parecer razonable. Me dijo que había venido a ver cómo estaba, que estaba preocupado. Lo dejé pasar. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de cosas prácticas, de opciones, de cómo podía ayudarme a acomodarme en otra parte. No mencionó el sobre, ni el cuaderno, ni nada de lo que yo sabía. Todo en su discurso sonaba a cuidado, a responsabilidad, pero algo estaba fuera de lugar. Lo miré con atención mientras hablaba. Noté cómo evitaba ciertas palabras, cómo elegía otras con cuidado. Noté que no me miraba a los ojos cuando mencionaba a su padre. Cuando terminó, me preguntó si había estado hablando con alguien, si alguien me estaba llenando la cabeza de ideas raras. Le respondí con calma que estaba tratando de entender algunas cosas, que necesitaba tiempo. Su gesto cambió apenas un segundo de tensión que no logró ocultar del todo. Me dijo que no era buena idea hablar con extraños, que la gente podía aprovecharse de mi situación. Le pregunté entonces por qué estaba tan nervioso. El silencio que siguió fue espeso. No gritamos, no discutimos, pero algo se rompió ahí. Él se levantó y dijo que esperaba que yo entrara en razón. Antes de irse, me miró y dijo que no quería problemas, que todo podía resolverse si yo cooperaba. Cerré la puerta con las manos temblando. Me apoyé en ella unos segundos, respirando hondo. Ya no había duda. Mi hijo sabía más de lo que decía, y no le gustaba que yo empezara a ver. Esa tarde llamé a la mujer de la biblioteca y le conté lo del sobre. No se sorprendió. Me dijo que era una reacción común cuando alguien se sentía expuesto. Me pidió que guardara todo, que no tirara nada, que no respondiera a provocaciones. Me dijo que si las cosas escalaban necesitábamos pruebas de presión. Colgué con una sensación amarga en la boca. Nunca imaginé que tendría que hablar de mi hijo en esos términos. Nunca imaginé que tendría que protegerme de él, pero ya no podía fingir que no veía lo evidente. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me parecía más fuerte de lo normal. Me levanté varias veces a revisar la puerta, las ventanas. No vi nada extraño, pero el cuerpo no se tranquilizaba. Pensé en mi esposo, en lo solo que debió sentirse guardando todo eso sin decirme nada. Pensé en lo fácil que había sido para otros tomar decisiones por mí. Al amanecer tomé una decisión que me costó aceptar. Tenía que salir de ese lugar.
no porque huyera, sino porque necesitaba espacio, distancia, un margen de seguridad. Llamé a una amiga de hace años, alguien que vivía en otra zona de la ciudad. Le conté solo lo necesario. Aceptó recibirme sin hacer demasiadas preguntas. Empaqué mis cosas con cuidado. Al meter el cuaderno en el bolso sentí el peso de todo lo que representaba. No era solo un objeto. Era la voz de mi esposo diciéndome que no cerrara los ojos. Era la prueba de que no había estado loca por sentir que algo no cuadraba. Antes de salir miré una última vez la habitación prestada. Pensé en lo rápido que había cambiado todo, en cómo en cuestión de días había pasado de ser una mujer desplazada a alguien que incomodaba. Sonreí con amargura. Tal vez siempre fui incómoda, solo que ahora ya no me escondía. Salí a la calle con el bolso al hombro y la cabeza en alto. No sabía exactamente qué iba a pasar después, pero sabía algo con claridad. Ya no estaba dispuesta a aceptar versiones a medias. Ya no iba a volver a encogerme para que otros se sintieran cómodos. Mientras el camión avanzaba por la avenida, miré por la ventana y pensé que la verdad, cuando empieza a moverse, ya no se detiene tan fácilmente. Y aunque el miedo seguía ahí, también estaba algo más fuerte, más firme. La certeza de que por primera vez en mucho tiempo estaba caminando hacia adelante, no hacia atrás. Llegué a la casa de mi amiga al anochecer, con el cuerpo cansado y la cabeza todavía más pesada. Me recibió sin preguntas, como solo lo hacen las personas que han visto demasiadas cosas en la vida, como para exigir explicaciones inmediatas. Me mostró el cuarto donde dormiría y me dejó sola. Agradecí ese silencio más que cualquier palabra. Esa noche casi no dormí. El sobre sin remitente, la visita de mi hijo, la conversación en la biblioteca, todo se mezclaba en mi mente como una película mal editada. Sentía que el tiempo se me había comprimido, que los años de rutina tranquila se habían convertido de pronto en una carrera contra algo que no terminaba de ver. Al amanecer me levanté antes que mi amiga y me senté en la cocina con una taza de café entre las manos. Saqué el cuaderno de mi esposo y lo abrí otra vez con una calma distinta. Ya no lo leía buscando consuelo, lo leía buscando dirección. Me detuve en una anotación que había pasado por alto, antes una combinación de letras y números que no parecía una fecha ni una cantidad. Al lado una palabra casi ilegible, archivo. Ilegible, sentí un escalofrío. Cerré el cuaderno y me quedé mirando la mesa. Pensé en todas las veces que había guardado cosas importantes en cajas viejas, en folders olvidados en lugares que solo yo conocía. Pensé en él, en su manera ordenada de esconder lo que no quería que cayera en manos equivocadas. Por primera vez, una idea clara se formó en mi cabeza. Tenía que volver a la casa. No para enfrentar a nadie, no para recuperar cosas materiales, sino para buscar lo que aún podía estar ahí. Algo que mi esposo no alcanzó a sacar, algo que mi hijo quizá no sabía que existía. La idea me dio miedo, pero también una energía que no sentía desde hacía días. Esperé a que mi amiga despertara y le dije que tenía que salir un rato. No le di detalles. Me miró con preocupación, pero no insistió. Me pidió que tuviera cuidado. Asentí y salí con el bolso bien cerrado y el corazón latiendo fuerte. Tomé un camión que me dejaba a unas cuadras de la casa. No quise llegar directo. Caminé despacio, observando, tratando de no llamar la atención. El barrio estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Las mismas casas, los mismos perros, los mismos árboles. Nada parecía haber cambiado, pero yo sí. Me acerqué a la casa por la calle de atrás. Sabía que mi hijo trabajaba por las mañanas. Conocía sus horarios mejor que nadie. La puerta trasera estaba cerrada, pero la cerradura era vieja. La abrí con cuidado, conteniendo la respiración. Entré y cerré detrás de mí. El silencio me envolvió de inmediato. Era un silencio distinto al de otras veces, más frío, más ajeno. Avancé despacio, escuchando cada crujido del piso. No fui a la recámara ni a la sala. Fui directo al cuarto pequeño donde mi esposo guardaba herramientas, papeles viejos y cosas que ya nadie usaba.
El cuarto estaba más ordenado de lo que recordaba, demasiado. Alguien había estado ahí revisando, moviendo, limpiando. Sentí una punzada de urgencia. Me agaché frente a un mueble bajo y lo abrí. Dentro había carpetas viejas, recibos manuales. Empecé a revisar una por una con cuidado sin desordenar más de lo necesario. Mis manos temblaban, pero no me detuve. Encontré una caja de cartón al fondo cubierta de polvo. La reconocí de inmediato. Era donde yo guardaba fotos antiguas, cartas, cosas sin valor aparente. La saqué y la abrí. Arriba estaban las fotos de siempre, pero debajo, envuelto en una bolsa de plástico, había un folder grueso que nunca había visto. Mi respiración se cortó. Lo abrí con cuidado. Dentro había copias de documentos, estados de cuenta, correos impresos y algo que me dejó sin aliento, un contrato con firmas, fechas y sellos. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Ahí estaba la prueba de que ciertas decisiones se habían tomado sin mi consentimiento, usando la firma de mi esposo en momentos en que él no estaba en condiciones de decidir. Pero lo que me hizo sentarme en el suelo fue otra cosa. Un intercambio de correos donde aparecía claramente el nombre de mi hijo, dando instrucciones, presionando, pidiendo rapidez. No había palabras de duda ni de cuidado, solo urgencia y control. Sentí náuseas. Cerré los ojos unos segundos apoyando la espalda contra el mueble. Quise llorar, quise gritar, pero no salió nada. Solo una sensación profunda de traición que me atravesó el pecho. No era solo lo que había hecho, era cómo lo había hecho con frialdad, con cálculo, como si yo fuera un problema administrativo. Me obligué a reaccionar. Guardé todo en el bolso con manos torpes pero decididas. Me levanté despacio y escuché un ruido en la sala. Mi corazón se disparó. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. El ruido se repitió, una puerta cerrándose pasos. Alguien había entrado a la casa. Miré alrededor buscando una salida. No podía cruzar la sala. Me moví hacia la ventana pequeña del cuarto y la abrí con cuidado. El jardín trasero estaba vacío. Salí por ahí sin pensar y cerré la ventana lo mejor que pude. Me escondí detrás de un árbol agachada con el bolso apretado contra el pecho. Vi a mi hijo pasar frente a la ventana hablando por teléfono. No pude escuchar lo que decía, pero su postura era tensa. Caminaba de un lado a otro. En un momento se detuvo, miró hacia el cuarto de herramientas y frunció el ceño. Sentí que el aire se me acababa. Esperé lo que me pareció una eternidad. Cuando volvió a entrar a la casa, aproveché y salí corriendo en dirección contraria sin mirar atrás. Caminé rápido varias cuadras hasta que sentí que las piernas me fallaban. Me senté en una banqueta, respirando con dificultad, tratando de entender lo que acababa de pasar. No era paranoia, no era exageración, era real. Regresé a la casa de mi amiga con el cuerpo temblando. Cerré la puerta con seguro y me senté en la cama sacando los documentos uno por uno. Los extendí frente a mí como si fueran piezas de un rompecabezas. Todo empezaba a encajar de una manera brutal. Llamé al abogado con la voz quebrada. Le dije que había encontrado algo importante. Me pidió que no hablara por teléfono, que fuera directo a su despacho. Dudé un momento. No quería salir otra vez, pero sabía que no podía esperar. Esa misma tarde le entregué el folder. Lo revisó en silencio, pasando página tras página. Su rostro se fue endureciendo a medida que avanzaba. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo algo que me dejó helada. Dijo que con eso ya no se trataba solo de un conflicto familiar, sino de posibles delitos graves. Me explicó que ahora el juego cambiaba, que ya no bastaba con cautela, que había que proteger las pruebas, documentarlo todo y considerar dar aviso a otras instancias. Me preguntó si estaba preparada para lo que eso implicaba. Pensé en mi esposo, en su silencio, en su miedo. Pensé en mí misma sacada de mi casa, como si no valiera nada. Pensé en el sobre, en las advertencias. Y por primera vez no dudé.
Le dije que sí. Salí del despacho con una mezcla de terror y claridad. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser privado. Sabía que mi hijo no se quedaría de brazos cruzados si se daba cuenta de lo que yo había encontrado. Pero también sabía algo que me sostuvo el paso. La verdad ya no estaba escondida. Esa noche, mientras intentaba dormir en una casa que no era mía, abracé el bolso donde llevaba las copias más importantes. No dormí bien, pero tampoco me sentí sola. Sentí la presencia de algo firme, como si por fin estuviera parada sobre tierra sólida después de años de caminar sobre arena. Cerré los ojos con una certeza amarga, pero clara. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado el punto donde el miedo deja de ser una opción y se convierte en combustible. Y aunque no sabía cómo terminaría todo, sabía algo con absoluta claridad. Esta vez no iba a callar. El despacho estaba más lleno que otras veces, y el aire se sentía denso, cargado de una tensión que no necesitaba palabras para hacerse notar. El abogado cerró la puerta con llave antes de sentarse frente a mí y me pidió que apagara el teléfono. Hice lo mismo con manos firmes, aunque por dentro todo me temblaba. No era miedo puro, era la sensación de estar cruzando un umbral del que ya no se regresa. Extendió los documentos sobre la mesa con cuidado, como si fueran piezas frágiles. Me explicó que lo que había encontrado en la casa no solo confirmaba sospechas, sino que mostraba una secuencia clara de acciones coordinadas. No eran errores ni decisiones improvisadas. Había planificación, había intención. Y lo más duro de escuchar fue entender que todo había ocurrido mientras yo seguía cocinando, escuchando, cediendo. Me dijo que necesitábamos copias certificadas, respaldos digitales y sobre todo testigos indirectos. Personas que hubieran visto algo, notado, movimientos extraños, recibido instrucciones. Pensé de inmediato en el banco, en la notaría, en empleados que quizá habían dudado, pero habían guardado silencio. El abogado me dijo que era posible localizarlos, pero que no sería fácil. Nadie quería problemas. Salí de ahí con una lista mental de lugares y nombres. Me sentía extrañamente lúcida, como si el dolor hubiera despejado algo dentro de mí. No estaba bien, pero estaba despierta. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando. Me senté en una banca y respiré hondo, recordándome que tenía derecho a sentirme así. Esa misma tarde fui al banco a una sucursal distinta de la que siempre usábamos. Me acerqué al mostrador con una calma ensayada y pedí información general, nada específico. La mujer que me atendió era joven, amable, pero noté cómo su postura cambiaba cuando mencioné ciertos años y ciertos movimientos. No dijo mucho, pero dijo lo suficiente para que entendiera que no todo había sido transparente. Le agradecí y me retiré sin insistir. No quería dejar rastro. Al salir sentí una presencia a mis espaldas. No miré de inmediato. Crucé la calle, entré a una tienda y salí por otra puerta. Cuando por fin miré alrededor, no vi a nadie conocido, pero el pulso no bajó. No era paranoia, era instinto. Esa noche recibí un mensaje de mi hijo. No era largo. Decía que estaba preocupado, que no entendía por qué yo estaba actuando así, que todo se estaba saliendo de proporción. Leí el mensaje varias veces sin responder. Me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no sentía ganas de explicarme. Ya no sentía la urgencia de ser comprendida por él. Al día siguiente el abogado me llamó temprano. Me dijo que había hablado con alguien del banco, alguien que había sido transferido años atrás, después de señalar irregularidades. Esa persona estaba dispuesta a hablar, pero solo bajo ciertas condiciones. Me pidió que me preparara, que fuera consciente de que una vez que esto se moviera, no habría marcha atrás. Acepté sin dudar. Ya no podía volver a la mujer que bajaba la cabeza para evitar conflictos. Esa mujer había desaparecido el día que me sacaron de mi propia casa. Nos reunimos en un lugar discreto, una cafetería pequeña, lejos del centro. El hombre que llegó no parecía un héroe, ni un villano. Era alguien cansado, con ojeras profundas y una mirada que evitaba la mía.
Habló despacio, midiendo cada palabra. Dijo que en su momento había visto cosas que no le gustaron, que había intentado frenar algunos movimientos, pero que le habían dejado claro que no era su lugar cuestionar. Me contó que había recibido llamadas, sugerencias, advertencias disfrazadas de consejos. Me dijo que tenía familia que no podía arriesgarse. No lo juzgué. Lo entendí demasiado bien. Antes de irse, me confirmó algo que yo ya sabía en el fondo, que mi hijo había sido insistente, que quería rapidez, que no aceptaba retrasos. Salí de ahí con un peso nuevo sobre los hombros. La traición ya no era solo emocional, era estructural. Estaba en papeles, en llamadas, en decisiones que se habían tomado como si yo no existiera. Llamé a la mujer de la biblioteca y le conté lo ocurrido. Me dijo que era el momento de pensar en sacar todo a la luz, pero que había que hacerlo con estrategia. Me habló de una periodista, una mujer conocida por no venderse, por incomodar, por no soltar una historia a medias. Me dijo que ya había trabajado casos similares, que sabía proteger a sus fuentes. Dudé unos segundos. Exponer todo significaba romper definitivamente con la idea de familia que aún me dolía soltar, pero también significaba justicia. Acepté. La reunión con la periodista fue breve y directa. No hubo rodeos ni promesas vacías. Me escuchó con atención y me hizo preguntas precisas. Quiso ver los documentos, entender la línea del tiempo, confirmar nombres. Me dijo que la historia era fuerte, pero que debía estar preparada para las consecuencias. Que una vez publicada nada, volvería a ser privado. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi hijo cuando era pequeño, en sus primeros pasos, en sus miedos infantiles. Pensé en el hombre en el que se había convertido y en cómo yo había participado sin quererlo en darle un poder que nunca cuestioné. Lloré en silencio, no de culpa sino de duelo. El duelo por una relación que ya no podía salvarse. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, escuché golpes fuertes en la puerta. Mi corazón se disparó. Abrí con cautela y ahí estaba él, mi hijo. No sonreía, no gritaba. Su calma era lo que más me asustó. Me dijo que necesitábamos hablar ahora, que no podía esperar más. Lo dejé pasar. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de errores, de malentendidos, de cómo todo podía arreglarse si yo cooperaba. Me habló de abogados, de acuerdos, de soluciones prácticas. No mencionó el dolor, ni la traición, ni el hecho de haberme dejado sin nada. Solo habló de control. Lo escuché hasta el final. Luego le dije algo que nunca pensé decirle. Le dije que sabía lo que había hecho, que tenía pruebas, que ya no estaba sola. Vi cómo su rostro cambiaba por primera vez. No fue rabia inmediata, fue miedo. Se levantó de golpe y me dijo que estaba cometiendo un error, que no sabía con quién me estaba metiendo, que podía perderlo todo. Lo miré con una tristeza profunda y le respondí con calma que ya lo había perdido todo cuando me sacó de mi casa, que ahora solo estaba recuperando mi voz. Se fue sin despedirse, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé de pie unos segundos, temblando pero firme. Sabía que ese encuentro era el inicio del final. Esa misma tarde la periodista me llamó. Me dijo que la historia estaba lista, que había contrastado la información, que tenía respaldo suficiente para publicar. Me preguntó si estaba segura. Miré alrededor a ese espacio prestado que ya sentía más mío que la casa que había perdido. Pensé en mi esposo, en su silencio, en su miedo. Pensé en mí. Le dije que sí. Colgué y me senté en silencio. No sentí alivio inmediato. Sentí vértigo, pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. Pase lo que pase después, ya no estaría escondida. Ya no permitiría que otros escribieran mi historia por mí. Esa noche, mientras el sol se escondía, supe que al día siguiente todo cambiaría. Y aunque no sabía exactamente cómo, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque la verdad, una vez que se decide decirla, ya no pide permiso. El teléfono no dejó de sonar desde muy temprano, pero no contesté ninguno de los números que no reconocía.
Sabía exactamente qué estaba pasando incluso antes de encender la televisión. La periodista había cumplido su palabra. La historia estaba fuera. Ya no era solo mía. Me senté frente a la pantalla con una taza de café frío entre las manos y escuché mi nombre salir de la boca de alguien más. Lo dijo, con respeto, con cuidado, pero igual me estremeció. Ahí estaba todo el despojo, los documentos, las firmas irregulares, el papel de mi hijo, la red de silencios que había permitido que todo ocurriera. No era un relato exagerado ni sensacionalista. Era claro, ordenado, imposible de ignorar. Sentí náuseas y alivio al mismo tiempo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de una vecina antigua. Decía que lo había visto todo, que no podía creerlo, que lo sentía mucho. Luego otro mensaje y otro. Personas que no había visto en años empezaron a escribir, algunos con apoyo sincero, otros con preguntas incómodas. No respondí a ninguno, no todavía. Al mediodía tocaron la puerta. Mi corazón dio un salto, pero cuando miré por la mirilla, vi a 2 personas con credenciales, autoridades. Abrí con las manos firmes. Me dijeron mi nombre completo y me pidieron unos minutos. Los dejé pasar. Se sentaron frente a mí con una formalidad distante. Me explicaron que tras la publicación se habían reactivado denuncias previas y que necesitaban corroborar información. Me preguntaron si estaba dispuesta a declarar. No dudé. Dije que sí. Todo lo que había callado durante años salió de mi boca sin adornos, sin justificaciones. Por primera vez no sentí vergüenza al contar mi propia historia. Cuando se fueron me quedé sentada en silencio. Sentí un cansancio profundo de esos que no se quitan con dormir. Pero debajo de ese cansancio había algo firme como una raíz que por fin había encontrado tierra. Por la tarde mi hijo llamó. No contesté. Volvió a llamar tampoco. Después dejó un mensaje de voz. Su tono ya no era de control ni de superioridad. Era quebrado, desesperado. Decía que todo se había salido de control, que no era así como habían planeado las cosas, que yo no entendía el daño que estaba causando. Escuché el mensaje una sola vez y borré el archivo. No porque no me doliera, sino porque ya no necesitaba escuchar más excusas. Al caer la noche encendí la radio. Hablaban del caso. No decían mi nombre esta vez, pero hablaban de una mujer mayor, de abuso familiar, de traición, desde el lugar menos esperado. Escuché opiniones encontradas, algunas llenas de empatía, otras de juicio. Apagué la radio antes de que me afectara más de la cuenta. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por la avalancha de recuerdos. Pensé en cada vez que defendía a mi hijo frente a otros, en cada ocasión en que minimicé sus actitudes para no aceptar lo evidente. Pensé en mi esposo, en su silencio cargado de culpa y de amor torcido. Lloré en silencio, no como una víctima, sino como alguien que finalmente se permitía ver todo con claridad. A la mañana siguiente el abogado me llamó. Su voz sonaba firme, decidida. Me dijo que las cosas avanzaban rápido, que había órdenes de revisión, congelamientos preventivos, movimientos que no se habrían dado sin la presión pública. Me dijo que había resistencia, por supuesto, pero que el cerco se estaba cerrando. Colgué y me quedé mirando por la ventana. La calle seguía igual. La gente caminaba hacia su trabajo, los niños iban a la escuela. El mundo no se había detenido porque mi vida se hubiera puesto patas arriba. Y sin embargo, yo sentía que algo enorme se había movido. Más tarde recibí una llamada que no esperaba. Era mi nuera. Su voz era tensa, contenida. Dijo que no sabía que las cosas habían llegado tan lejos, que nadie pensó que yo haría algo así. Esa frase me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Nadie pensó que yo haría algo. Nadie pensó que yo reaccionaría. Le respondí con calma que no lo hice para vengarme, que lo hice porque era la verdad, que durante años me habían tratado como si no tuviera voz ni derecho a decidir. Hubo un silencio largo
al otro lado de la línea. Luego colgó sin despedirse. No sentí culpa. Esa tarde salí a caminar. Necesitaba mover el cuerpo, sentir el aire. Caminé despacio, observando rostros, escuchando conversaciones sueltas. Algunas personas me reconocieron. No todas se acercaron. Algunas solo miraron con curiosidad, otras con respeto. Aprendí a sostener esas miradas sin bajar la cabeza. En una banca del parque me senté a descansar. Pensé en lo que vendría después. Audiencias, declaraciones, rupturas definitivas. Nada de eso me emocionaba. No buscaba aplausos ni castigos ejemplares. Buscaba algo más simple y más difícil: justicia y paz. Al volver a la casa encontré un mensaje del abogado. Decía que necesitaba verme al día siguiente, que había novedades importantes. Apagué el teléfono y me preparé algo ligero de cenar. Comí despacio, consciente de cada movimiento, como si necesitara recordarme que seguía ahí, que seguía entera. Antes de dormir saqué el cuaderno de mi esposo una vez más. Lo abrí sin miedo. Ya no me parecía un objeto pesado ni amenazante. Era lo que siempre había sido, un intento torpe pero sincero de advertirme. Pasé las páginas con cuidado y susurré un agradecimiento que nunca pude decirle en vida. Me acosté sabiendo que el final estaba cerca, no necesariamente un final feliz, pero sí uno honesto. Sabía que mi relación con mi hijo ya no volvería a ser la misma, quizá nunca se repararía. Acepté ese duelo con una tristeza tranquila. Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía exactamente cómo terminaría todo, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Ya no estaba huyendo, ya no estaba callando. Y pase lo que pase mañana, nadie volvería a borrarme de mi propia vida. El edificio del juzgado me pareció más frío de lo que imaginaba, incluso bajo el sol de la mañana. Entré despacio con los documentos bien sujetos contra el pecho, sintiendo el peso de cada paso. No era miedo lo que me acompañaba, era una mezcla extraña de cansancio y claridad. Había llegado hasta ahí sin gritar, sin empujar, sin destruir nada que no fuera una mentira. El abogado caminaba a mi lado serio, concentrado. Me explicó una vez más lo que pasaría, los tiempos, las preguntas. Yo asentía, pero por dentro ya no necesitaba instrucciones. Había repetido esta escena tantas veces en mi cabeza que ahora solo me tocaba vivirla. Cuando me llamaron por mi nombre, sentí un ligero temblor en las piernas. Me levanté y avancé. No miré al público, no busqué caras conocidas. Me senté donde me indicaron y respiré hondo. Recordé la primera vez que entré a esa casa como esposa joven, convencida de que la familia era un lugar seguro. Recordé la última vez que salí expulsada sin una sola explicación. Todo eso estaba ahí conmigo, pero ya no me dominaba. Las preguntas fueron directas. Contesté con calma. No adorné nada. Dije lo que vi, lo que firmé sin entender lo que no firmé, y alguien firmó por nosotros. Dije cómo mi hijo tomó decisiones sin consultarme, cómo me dejó fuera, cómo me trató como si ya no tuviera derecho a existir. No lo dije con odio. Lo dije con precisión. En un momento escuché su nombre pronunciado en voz alta, seguido de términos legales que nunca quise aprender. No lo miré. No necesitaba hacerlo. La historia ya no dependía de su reacción, sino de los hechos. La audiencia duró más de lo que esperaba. Cuando terminó sentí un agotamiento profundo, como si el cuerpo hubiera soltado algo que llevaba años apretando. El abogado me dijo que había salido bien, que el proceso seguiría, que no sería inmediato, pero que ya no había marcha atrás. Asentí. Ya lo sabía. Al salir del juzgado el aire me pareció distinto, no más ligero, pero sí más honesto. Caminé sola unas cuadras antes de sentarme en una banca. Cerré los ojos un momento. Pensé en mi esposo, en lo mucho que cayó creyendo que así me protegía. Pensé en cómo el silencio no nos salvó, solo alargó el daño. Esa tarde recibí la notificación oficial. Mi hijo quedaba vinculado a proceso. Leí el documento con manos firmes.
No sentí alegría. Sentí cierre. La justicia no borra el dolor, pero lo nombra. Y eso importa. Los días siguientes fueron extraños. Hubo entrevistas, llamadas, miradas en la calle. Algunas personas me felicitaban por mi valentía, otras me evitaban. Aprendí a convivir con ambas cosas. Ya no necesitaba aprobación, necesitaba paz. Me mudé a un departamento pequeño, sencillo, pero mío. La primera noche dormí en el suelo con una cobija y una almohada prestada. Me dolía la espalda, pero dormí profunda sin sobresaltos. Al despertar, abrí la ventana y dejé que entrara el aire. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que le debía explicaciones a nadie. Coloqué el cuaderno de mi esposo en un cajón, no como una herida abierta, sino como un recuerdo completo. Ya no era un objeto de miedo, sino de verdad. A veces lo abro no para buscar respuestas, sino para recordarme que incluso en el silencio hubo una intención de cuidarme. Con el tiempo aprendí algo que nunca me enseñaron, que ser madre no significa desaparecer, que amar no es aguantarlo todo, que a los 67 años no se termina, la vida se redefine. Yo no empecé de cero, empecé desde mí. No sé cómo será el futuro. Mi relación con mi hijo quedó marcada para siempre, eso duele. Pero también sé que no podía salvarlo a costa de perderme yo otra vez. Cada quien carga con sus decisiones. Yo decidí no callar más. Hoy camino despacio, sin prisa, sin miedo a ocupar espacio. Cocino para mí. Me visto para mí. Lloro cuando lo necesito y sonrío cuando me nace. No porque todo esté bien, sino porque todo es real. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. No es solo mía. Es de muchas mujeres que fueron silenciadas en nombre de la familia, del amor, de la costumbre. Si algo de esto resonó contigo, déjalo en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde nos escuchas y qué parte de la historia te tocó más hondo. Si esta historia te hizo pensar, sentir o recordar algo propio, apóyala con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que incomodan, que sanan y que devuelven la voz a quien nunca debió perderla. Descargo de responsabilidad. Disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.